Los cristianos no están en este mundo sin una guía clara de Dios. Por el contrario, los cristianos apoyan su fe gracias a la palabra de Dios como guía. Dios preparó un código. Dios preparó una ley para que sus hijos podamos caminar seguro mientras vivamos en este mundo. ¿Quieres saber cuál es este código? ¿Cuál es esta ley? Quédate porque aquí iniciamos la cura del pecado. Bienvenida a la cuarta lección de la cura del pecado. Soy tu amigo el pastor Arles Peña y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar este estudio haciendo una breve oración. Querido Padre, una vez más nos encontramos tus hijos aquí. Queremos abrir tu palabra, queremos meditar las grandes enseñanzas que tienes para nosotros hoy. Querido Padre, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y el título de la lección de esta oportunidad es La ley y el pecado. Una lección muy interesante, muy importante, que seguramente te ha generado más de una duda en más de una oportunidad. Así que con la ayuda de Dios estamos aquí para tratar de resolver los problemas que puedas tener, las dudas que puedan haber surgido en tu mente. ¿Qué tal si empezamos? Así que vamos a abrir nuestro manual en la página número 30 de nuestro manual, para leer la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿cómo considera la Biblia el pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de el pecado? ¿Cómo considera la Biblia el pecado? Acompáñame a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 3-4. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 3-4. Aquí en la pantalla va a aparecer el versículo. Yo te voy a pedir, por favor, que puedas prestar toda la atención. Primera de Juan 3-4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo que la palabra de Dios nos dice en este versículo es que el pecado es la transgresión de la ley. Eso quiere decir que si no hay ley, tampoco hay consecuencia, tampoco hay el pecado como consecuencia de ello, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado es la transgresión de la ley según la Biblia. La palabra de Dios dice que Dios estableció una ley, 10 mandamientos que son la base moral y el ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, cuando la Biblia pregunta y dice, ¿cómo considera la Biblia el pecado? Cuando el folleto hace esta pregunta, nosotros vamos a responder, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Pastor, ¿cuál es esa ley? No hay dudas que esa ley son los 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos a escribir ahí. El pecado es transgresión de la ley. Muy bien. Así que agarra el lapicero, vamos a llenarlo, por favor. El pecado es transgresión de la ley. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Y la pregunta número 2 es: ¿cuál es la esencia de la ley de Dios? ¿Cuál es la esencia de los mandamientos de Dios? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú y yo sabemos que no existe ningún gobierno en el mundo que pueda prosperar sin leyes. Usted viaja a alguna ciudad, usted viaja a algún país, cada ciudad, cada país, cada provincia tiene un conjunto de leyes que permiten que la ciudadanía pueda vivir de la mejor manera posible. Si tú vas a vivir a otro país, pues lógicamente debes conocer cómo funcionan las leyes en ese país. De modo semejante, en el gobierno divino, en el gobierno de Dios, también la ley refleja el carácter de Dios, cuya esencia, según lo que acabamos de leer, es el amor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad
mis mandamientos. Por lo tanto, la esencia de los mandamientos de Dios, la esencia de la ley de Dios, no es otra cosa más que el amor. Los 10 mandamientos revelan el amor de Dios. No revelan odio, no revelan impaciencia, no revelan tiranía, no, de ninguna forma. Por el contrario, los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, la ley de Dios revela un amor que tú nunca has experimentado, ese amor que solamente proviene de Dios. Así que vamos a escribir ahí el amor de Dios, el amor de Dios. Pasamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice: ¿qué denominación reciben los 10 mandamientos? ¿Con qué otro nombre se le conoce también a los 10 mandamientos? Y aquí vamos a leer un poquito más algunos textos bíblicos. Vamos a iniciar con el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Acompáñenme, por favor, en Éxodo 34, 28. Dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Otro versículo interesante es el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Este texto dice así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hay una palabra que se repite en ambos versículos y es la palabra pacto. En otras palabras, los 10 mandamientos son un pacto de Dios. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que puede ser tomado entre 2 o más personas. ¿Sabes? El Señor, Dios, se compromete a tomarnos a nosotros como su pueblo, como su propiedad, una propiedad especial. Y nosotros como pueblo nos comprometemos con Dios a obedecer sus mandamientos por amor. Entonces, ¿qué denominación reciben los 10 mandamientos? Vamos a escribir ahí el pacto de Dios, un acuerdo entre Dios y los seres humanos, ¿ok? ¿Qué otra denominación reciben los 10 mandamientos? Un pacto o el pacto de Dios. Pasamos a la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 dice: ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Ajá, ahora sí, pastor, ya vimos acerca de la ley, vimos que la ley son los mandamientos, ya vimos que también se lo conoce como pacto. Y ahora la pregunta es: ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuáles son cuáles son los mandamientos? Vamos a leer la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, 30 al 31. Marcos 12, 30 al 31 dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, en adelante, vamos a encontrar también a otros mandamientos, o a los mismos mandamientos, pero expresados de una forma más detallada. Cuando nosotros vamos a otro texto bíblico, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, cuando nosotros leemos tanto el versículo de Deuteronomio como el versículo de Marcos, aparentemente aquí hay una contradicción con los 10 mandamientos, porque dice, aquí hay un solo mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tus prójimos como a ti mismo. Aparentemente solo hay 2 mandamientos y no hay 10 como comúnmente nosotros lo conocemos. A esta primera parte,
Se la define por la relación que existe entre el amor entre Dios y el hombre. Los 4 primeros mandamientos, de los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos revelan esta relación entre Dios y el hombre, mientras la segunda parte de los 10 mandamientos, es decir, del mandamiento número 5 al 10, revelan una relación que existe entre el prójimo y la otra persona. Por lo tanto, cuando la Biblia habla acerca de estos 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, no sustituyen los 10, sino que esto es un resumen de los 10 mandamientos. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, encontramos a los mandamientos correctamente detallados, los 10 mandamientos. El primero que habla acerca de no tener dioses ajenos, el segundo de no tener imágenes o no harás imágenes, el tercero de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, el cuarto de acordarse del día sábado para santificarlo, el 5 que habla sobre honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el sexto de no matar, el séptimo de no cometer adulterio, el octavo de no robar, el noveno de no dirás falso testimonio y lógicamente el 10º de no codiciar. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, están divididos en dos secciones. Los primeros 4 que hablan acerca de la relación o del amor que los seres humanos necesitamos tener a Dios. Y los otros 6 que hablan acerca de el amor que nosotros deberíamos tener al prójimo. Ahí se encuentra el resumen que se encontraba en el libro de Deuteronomio o en el libro de Marcos, donde dice: amarás a Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Vamos a escribir ahí los 10 mandamientos. Escribimos, por favor, que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos. Así que si alguien ahora te pregunta, y cuando la Biblia habla acerca de amar a Dios y amar a tu prójimo, que es el único mandamiento, ahora sí, ya comprendiste que no es una sustitución de los 10 mandamientos, sino resume todos los 10 mandamientos en ambas partes. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 5 para ir avanzando. Y la pregunta número 5 dice lo siguiente. Pregunta número 5. ¿Qué función cumple la ley de Dios en el comportamiento humano? ¿Qué función cumple la ley de Dios en el comportamiento humano? Leamos Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice lo siguiente. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira lo que dice una vez más. Ya que por las obras de la ley, en otras palabras, ya que por guardar los mandamientos no serás salvo, no serás justificado, porque los mandamientos, dice este texto, sirven para que nosotros podamos conocer el pecado. Por lo tanto, entendemos que los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios no cumplen una función de salvar al ser humano. Usted no se va a salvar, usted no irá al cielo solo por guardar los 10 mandamientos, o no irá al cielo intentando guardar los 10 mandamientos. De ninguna manera, porque los mandamientos son como un espejo que revela nuestro pecado. Cuando usted todas las mañanas se levanta para ir a la universidad, para ir al trabajo, se para delante del espejo para mirar las imperfecciones que pueda tener. Y cuando usted encuentra una imperfección, empieza a peinarse, empieza a arreglarse, empieza a cubrir aquella imperfección que usted tiene. Los 10 mandamientos por sí solos no nos salvan. Los 10 mandamientos no nos permiten remediar el problema del pecado, porque el único que puede remediar, el que nos puede salvar del pecado, es Cristo Jesús. Es el único que puede librarnos de la condena del pecado. Entonces, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Para mostrarnos o para darnos a conocer el pecado. Es igual cuando usted va a un médico, para que el médico pueda darle un diagnóstico, el médico le pide que usted pueda hacerse una serie de análisis, ¿verdad? Y pasa por diversos exámenes. Cuando usted se realiza los exámenes, viene
pero con los exámenes usted no podrá ser sano. De nada sirve los exámenes sin el médico, porque el médico es el que soluciona la enfermedad, es el que te ayudará a mejorar tu salud. Los 10 mandamientos cumplen esta función, demostrar nuestra condición, demostrarnos el pecado, demostrar nuestra imperfección. Pero el que nos sana del problema del pecado no es otro más que el médico de los médicos, que es Cristo Jesús. A esta pregunta, ¿qué función cumple la ley de Dios en nuestro comportamiento? Vamos a escribir ahí, nos muestra el pecado y revela el carácter amoroso de Cristo. Nos muestra el pecado y revela el carácter amoroso de Cristo. Con esto vamos a ir pasando a la pregunta número 6. Voy a volver a responder la pregunta anterior. Nos muestra el pecado y revela el carácter amoroso de Cristo. Pasamos a la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 dice así: ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Isaías 59, 2 al 3 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Yo quiero detenerme en esta primera parte de estos 2 versículos. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, en otras palabras, han hecho división entre Dios y nosotros. Ahora, el resultado más destructivo que el pecado causa en la vida del ser humano es separar a la humanidad de Dios, de nuestro Creador. Dios nos formó con su propia mano. Entonces, cuando nosotros pecamos, o la consecuencia final del pecado es esa separación entre el Creador y sus criaturas, esa ruptura de relación entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, la consecuencia final de este estado corrompido es la muerte eterna o la destrucción final, según el libro de Mateo 25:41. Así que vamos a responder ahí con 2 preguntas, ¿ok? O con 2 respuestas. Primera respuesta, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Número 1, nos separa de Dios. Vamos a escribir ahí, nos separa de Dios. Número 2, la muerte eterna. Primera consecuencia, nos separa de Dios. Y lógicamente, al separarnos de Dios, viene la muerte eterna. ¿Ok? Tenemos ahí las 2 respuestas. Vamos a pasar a la pregunta número 7. Y la pregunta número 7, que es la pregunta final, dice lo siguiente: ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Vamos a leer el texto bíblico, Hebreos 8:10. 8:10 al 12 en realidad. Así que acompáñame. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué hace la sangre de Jesús por cada uno de nosotros que somos pecadores? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con Dios. Cristo nos hace su amigo. Esa relación rota que hubo entre Dios y nosotros es restaurada por el poder y por la presencia de Dios. Así que vamos a responder a esa pregunta, la pregunta número 7. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Vamos a escribir, nos limpia de todo pecado. Ahí agarra tu lapicero y vamos a escribir juntos, nos limpia de todo pecado.
Yo quiero llegar a la parte final de este momento al finalizar el curso. Vimos que la ley de Dios es como un espejo, que por sí sola no nos puede salvar. Por cumplir tú la ley de Dios, los 10 mandamientos, no puedes ser salvo, porque los 10 mandamientos nos muestran nuestra situación. Revela el carácter de Dios, mas el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida es Jesús. Los 10 mandamientos nos muestran la suciedad, mas no pueden eliminar el pecado. Cuando nosotros comprendemos que Dios nos amó tanto, que Dios se entregó en la cruz del Calvario, nosotros aceptamos su muerte y decidimos servir a Dios y seguir su ley. Cristo está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados. No importa cuánto tiempo te hayas alejado de Dios. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos de la presencia de Dios. Dios te ama tal como estás. No importa cuántas veces lo fallaste. No importa cuántas veces sentiste que ya no puedes más y sentiste que fallaste a Dios. Dios puede perdonar tu pecado. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe la lucha que tú tienes. Cuando crees que ya no puedes, cuando crees que estás vencido por el pecado, Dios aparece y te dice, tú no puedes, pero yo sí puedo limpiar el problema del pecado de ti. Ahora yo quiero preguntarte, ¿deseas con el poder de Dios guardar en tu corazón y vivir de acuerdo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos? ¿Deseas vivir de acuerdo a su palabra? Si esta es tu decisión, acompáñame en esta oración. Querido Padre, Señor, que tu palabra siempre esté con nosotros, que tu ley siempre nos muestre nuestra condición pecaminosa, y cuando veamos nuestra situación, nuestra condición, nos acerquemos a ti, Señor, que eres el médico de los médicos, que eres el único que puede sanar la enfermedad del pecado. Bendice a cada persona que nos está viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en la siguiente lección de la cura del pecado.